Gracias por ese honor, Señor, que nos diste de ser llamados tus hijos. Perdónanos, Señor, si lo hemos llevado con honor ese nombre. Perdónanos, Padre, por no ser agradecido contigo, Señor, por no ser obedientes, por no atender tu llamado, sino hacerlo, Señor, a nuestra manera. Pero te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien dirija nuestros pensamientos, nuestras vidas. Señor, alinea nuestras vidas con la tuya, Señor. Sabemos, Padre, que aún sin verte hemos creído que tú moriste, pero que estás vivo. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a salir de nuestra ignorancia, Señor, hacia tu cosas, Padre. Ayúdanos a salir, Padre Celestial, de no conocer a fondo tu verdad, a poder, Señor, conocer realmente lo que te llevó a la cruz. Y si hay que arrepentirnos nosotros hoy de algo, Señor, redarguye con tu Espíritu Santo nuestros corazones. Y que este día, Señor, podamos comprometernos contigo, Señor, solo contigo, a hacer tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a examinar este día qué fue lo que llevó a Jesús realmente a la muerte. Vamos a ir a Mateo capítulo 21. Vimos la entrada triunfal el día domingo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a examinar, hermanos, una parábola donde Él profetiza su muerte. ¿Quiénes lo iban a matar? ¿Por qué lo iban a matar? Y esto, hermanos, al final trae una gran consecuencia para los que hicieron este atroz crimen. Recuerda que Dios es un Dios de justicia y su voluntad era morir. No había de otra manera que usted y yo recibiéramos salvación. Pero cuando somos culpables, hermanos, somos culpables. Y cuando no nos arrepentimos, venimos a juicio. Amén. Vamos a ir a esta parábola. 21:33. Los labradores, dice ahí, Mateo 21:33. Malvados. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dije, esta es una profecía dada por Jesús, anunciando quiénes lo iban a matar. Amén. Recuerden siempre esto. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto hacia mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle
y apedrémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Hermano, cuando Jesús empieza esta parábola, ya estaba en la semana de que él iba a morir. Él estaba enseñando en la sinagoga, en todo el lugar estaba enseñando. Y él enseña esta parábola en Israel, porque Israel cultiva viñas. Esta parábola para ellos era algo conocido, era algo común en Israel, que un señor arrendara una viña. Era normal, común. Y toma Jesús esta escena y toma este ejemplo y les dice que primeramente Él es el dueño de la viña. Este Señor es Él. Y envió, dice, a sus servidores. ¿Quiénes eran los servidores? Los profetas. Isaías, Jeremías, Zacarías, Amós. Y Él les dice cómo murieron. Unos murieron apedreados, otros lo golpearon. Y algunos, en el caso de Zacarías, murió en el altar. Lo mataron por predicar la verdad a los hombres. Estos son los siervos que envió el Señor para recoger el fruto. Hermano, cuando el hombre se empodera, y aquí estamos hablando de ser el dueño de algo que no le pertenece, cuando dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 que el principio de todos los males es el amor al dinero, implica el poder. El hombre, cuando posee algo que no le pertenece, que no le teme a su Señor, vienen estos peligros. El hombre se enseñorea de lo que no le pertenece. Y Dios les dice claramente, les explica, el Señor mandó. Cuánta misericordia podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que envía siervos a predicarles el Evangelio, a llamarles al arrepentimiento, porque el pueblo se había hecho idólatra, el pueblo se había hecho pagano, se había relacionado con personas que no tenían que relacionarse, habían hecho alianzas con el mundo y Dios es celoso de lo suyo. Hacían de la ley lo que ellos creían, según su pensamiento, según lo que yo creo, según lo que yo pienso. Adoraron a Dios conforme a sus propios deseos y no hacían la voluntad de Dios. Entonces Dios les tenía que mandar, hermano. Hoy en día Dios nos está mandando muchos predicadores que nos hablan, nos llaman la atención. Pero ¿qué hacemos con eso? Jesús les explica, les dice, yo les mandé. La misericordia de Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahí lo podemos ver. Todos los profetas, hermanos, han muerto trágicamente por exhortar al pueblo a que cambie su actitud. Dios es santo, 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 3 veces santo. No podemos nosotros, hermanos, darnos el lujo de coquetear con el mundo. No se puede, hermano. No se puede.
No digamos no se puede, no se debe, no es debido. Dice que mandó, pero manda a su hijo. ¿Y quién es el hijo? Jesús, el heredero. Y dice, voy a mandarlo en la misericordia. Y Jesucristo predicó el evangelio. Y lo más terrible, yo lo dije el día domingo, hermano, lo más terrible fueron los religiosos. Y quiero aclarar que los religiosos, hermano, no son aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. A muchas personas les tildan de religiosos porque quieren hacer la voluntad de Dios. Los religiosos son aquellos que buscan agradarse a sí mismos, que visten lujosamente. No estoy hablando que sea malo, pero lo hacen para poder tener una grandeza, un nombre. Empoderarse de algo que no les pertenece y es su gloria de Dios. Es único, es de Él. Y estos hombres se habían empoderado de la ley de Dios. Y manda Jesús, manda en su misericordia nuestro Señor, manda a su Hijo a hablarles, a exhortarlos, a enseñarles que lo que ellos decían estaba errado. Lo confrontaban, hermano. Lo confrontaron a muchas cosas. Se burlaban, hermano, no creían, los religiosos no creían en la resurrección. ¿Puede creer usted eso? Mire, cuántas personas venimos a la iglesia y no creemos que el Hijo de Dios va a venir con nosotros, tristemente. ¿Y estamos qué? No lo estamos esperando. Estamos viviendo de una forma desordenada. Porque, ay, no, hermano. No seamos tan drásticos. No seamos tan, perdón de la expresión, tan clavados. Porque así algunas personas nos dicen clavado. Y hermano, ¿cuántas cosas hoy usted y yo estamos viviendo religiosamente? Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que ver qué está pasando en nuestro corazón. Si estamos dispuestos a escuchar la verdad o a rechazarla. Ay, dice la gente. Esa predicación, la hermana hoy me lo dijo. Hermano, duramente es eso, escucharlo. Porque entonces estamos viviendo religiosamente. Ah, no, es que la tiene contra mí. Es que la ha agarrado contra mí. Mira, hermano, se lo digo honestamente, así, sinceramente, que Dios lo sabe. Que hay cosas que yo he dicho, que después me doy cuenta y yo no las sabía. Pero si Dios va a salir. Y Dios nos pone a cada uno de nosotros para que tomemos en cuenta su palabra, para que no seamos como esos obreros malvados. Aquí. Que rechazan al Hijo. ¿Qué pasa con el Hijo? Estos hombres, hermanos, vinieron y rechazaron. No quisieron escuchar. Mire lo que dice. Y en el 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malvados, le dijeron a los malvados, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Me estoy adelantando mucho, pero sabe, el día domingo, antes de la predicación, le dijo algo. Dios no necesita de nosotros. ¿Verdad que sí, dijo? Y en efectivo, así es.
Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y estos hombres que acabaron con la vida del Señor por empoderarse de lo que no les pertenecía, fueron quitados. Eso era el miedo. Jesús amenazaba, les decía que Él les iba a quitar su poder, su autoridad, y se las iba a dar a otros. Hermano, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, Señor, ¿cuántas personas son invitadas a servirle al Señor? Rechazan, y el Señor va a levantar obreros y Él los va a mandar. Me asusté. Porque nosotros estamos despreciando, minimizando la labor que Dios nos ha enviado a hacer. Entonces Dios mandará a otros obreros a su mies. Qué difícil. A esto les quitó el poder. A estos no los tomen en cuenta ya. Qué tremendo es ver que el hombre se enseñoree de lo que no le pertenece. Lleva al hombre a la locura de cometer un asesinato, hermanos. Lleva al hombre a no reconocer la autoridad. Y esto viene, hermano, desde Satanás cuando se le reveló. Miren cómo es la cosa. Él se rebeló contra Dios. Quería ser más que Dios. Y eso es lo que le entra al hombre cuando posee, cuando tiene un poder, si no está dirigido por Dios. El hombre se vuelve un religioso. Hermano, no nos defienda cuando cometemos algo malo. No nos defiendan. Porque las personas defienden a los pastores cuando estos han cometido errores graves, hermano. No estoy juzgando. Estoy diciendo que el pueblo no nos defienda. Porque nosotros sabemos nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y no la queremos asumir. ¿Es imposible? No. Hay que someterse a la voluntad de Dios, hermano. No nos defiendan, hermanos, cuando cometamos errores. Usted y yo sabemos que están malos. Oren. Les pedimos oraciones para nosotros. Oren. Que Dios nos aparte de la tentación. Oren. El pueblo tiene que orar por sus autoridades. Pero no nos defiendan cuando Él ha hecho algo malo a alguien. Porque entonces estamos cayendo nosotros en el mismo error. No lo hagan. Solo oren. A este hombre que tenía la verdad que era Jesucristo, lo rechazaron. Usted puede ver, hermano, el carácter de los hombres cuando se les habla la verdad. Cuando no son hijos de Dios, ¿cómo se ponen? Se irritan, se molestan, ya no quieren venir a la iglesia, tanto que me regaña la hermana Leti. Solo de eso habla. No, hombre, no puede hablar de otra cosa, solo del pecado. O sea, eso nos ha mandado Dios, ¿no? A eso nos ha mandado. Cuando sanaba a las personas, ¿qué le decía a Jesús? No lo digan. No lo digan. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué decía que no lo dijeran? Porque el mensaje no era milagros. El mensaje era la cruz, nuestra salvación. Eso era el mensaje de Cristo. Y estos hombres se vieron amenazados por Jesús. Vayamos a Juan. Juan, capítulo 18, capítulo 17. No, 18 es.
18. Se vieron amenazados del poder. ¿Sí? Miren lo que dice en el capítulo 19, versículo 19. Se vieron amenazados, hermanos, por Jesús, el quitarle su poder. Sabían que Él era Dios. Hubo uno de los sumos sacerdotes que se acercó a Jesús. ¿Quién era? De noche. ¿Quién era? Nicodemo, experto en la ley. ¿Por qué fue de noche Jesús? ¿Por qué fue de noche? ¿Alguien se ha preguntado por qué fue de noche? Se podía ir de día, para que no lo vieran sus compañeros, ¿no? Sabían que Él era el Hijo de Dios. Estaban conscientes porque Dios les había dado muestras de que Él era Dios. Y no solo por los milagros, no, sino su palabra sostenía que Él era el Mesías. Todo se cumplía, hermanos. Cuando Él abrió los libros y justo decía Isaías 66, el Espíritu de Dios está sobre mí. Esa profecía estaba ya dicha, que Él iba a leer esa parte de Isaías. Juan el Bautista también anunciaba el reino de Él y le cortaron la cabeza. Era anunciado. Dios les bendiga, hermano. Bienvenidos. Era anunciado el reino de Dios. Miren lo que dice el 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Saben lo que querían hacer, hermano? Querían que el pueblo odiara a Jesús. Querían sacarle, porque estamos en Juan capítulo 18. Querían que lo detestaran, querían que la gente se fuera en contra de Jesús, pero no hallaban nada bajo la ley que Jesucristo no lo respondiera con la verdad. Nada, hermano, ninguna cosa que confrontaron a Él, nada pudieron agarrar, nada ocultaba. Yo me admiro, hermano, algunas religiones o algunas iglesias, hermano, no estoy criticando a nadie, pero yo quiero que usted despierte y no me lo engañe. Ese es mi deseo. Y estamos en tiempos de ¿cómo se llama? Decía el texto ahí, el encabezado, estamos en tiempo de revelación. Si la revelación ya fue dada por Cristo, ¿cuál revelación? Pero nosotros vamos a esas cosas. ¿Por qué? Porque queremos saber. Pero si ya fue dicha su palabra, Él lo dijo, todo está públicamente. Yo no he ido atrás de ustedes a decir nada detrás de ustedes, todo lo he dicho de frente de ustedes. Pero ellos se veían amenazados: este nos va a quitar el poder, este nos va a quitar el negocio, porque así veían como negocio. Y es bien triste, hermano, que algunos altos líderes ven la iglesia como negocio. Es peligroso, peligrosísimo. ¿Estamos todos expuestos a eso? Sí. Y debemos orar por su iglesia. Usted debe de orar por su iglesia. Usted tiene una carga espiritual por su iglesia, por las personas que estamos aquí. Que no nos perdamos, hermanos. Que no vayamos buscando el favor del hombre, sino el de Dios, hermano. Todos. Porque todos necesitamos del favor de Dios. Todos.
yo no soy más que ustedes, hermano. Aquí simplemente, en la misericordia de Dios, vengo y predico. Pero yo no soy más que nadie, hermano. Aquí todos somos iguales. Entonces, aquí Jesús les dice, no hay nada más. Yo les he dicho la verdad, se los he dicho de frente. Hermano, qué peligro es cuando usted habla la verdad y todo el mundo se va en contra de usted y le dicen que es religioso, insiste que es religioso, pero no quieren ver la verdad. Porque se quieren empoderar de algo que solo le pertenece a Dios. ¿Qué llevó realmente Jesús a la cruz? Fue una batalla de poderes, hermano. Una lucha de poderes entre los que estaban en ese momento enseñando la ley de Dios. Es un peligro cuando tú y yo no conocemos de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando haya estudios bíblicos, aprovechen, vengan a los estudios bíblicos, porque así se va uno creciendo y va creyendo más en nuestro Señor Jesucristo. Y si no puede, hermano, hay muchos estudios ahora a través del internet buenísimos también. No perdamos el tiempo. La revelación de la palabra ya está hecha. Aquí está. Aquí está. Y el mundo te va a odiar cuando tú dices la verdad. Eso pesa, ¿no? Eso duele. Le quita el sueño. Se siente uno cargado espiritualmente. Pero tú tienes que seguir adelante, diciendo la verdad. Cueste lo que cueste. A Jesús le costó la vida. Le costó la vida. Vamos al siguiente, 21. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregúntales a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Hermano, no se quede solo con lo que nosotros le explicamos. Escudriñe la palabra. Amén. Escudriñela. Si lo que yo le estoy diciendo es la verdad, Dios mismo se sometió al juicio de las personas. Vayan y pregúntenle, ¿qué les he dicho? ¿Qué les he predicado? Ninguna cosa en contra de lo que la palabra misma dice. Confrontaron a Jesús, hermano, con respecto a la resurrección. Se burlaban de eso. Y como les vuelvo a repetir, nosotros, algunos cristianos, no creen que va a venir el Mesías, el Hijo de Dios por nosotros. No creen. Entonces, le dicen en el capítulo 25 de Deuteronomio, se dice esta historia, que un hombre no deja descendencia. Entonces viene el hermano y lo tenía que tomar. Y tampoco el otro hermano deja descendencia. Entonces la mujer es tomada por el tercer hermano, el séptimo hermano. Y ninguno deja descendencia. Confrontan a Jesús y le preguntan de quién de ellos. Miren, esta es una manera burlesca de hablar de la ley. En ese momento, cuando Dios ata eso, había un propósito por el cual se iba a hacer eso. Había un propósito, búsquenlo, hermano. Y ya va a ver que había un propósito para que eso se diese. Pero ellos querían decirle a Jesús para confrontarlo. Y le dice él, ¿por qué me preguntáis? ¿Por qué me tentáis de esa manera? Pero Él es su misericordia, hermano. Cuando Dios te aclara, es su misericordia. Entendámoslo. Cuando Dios nos aclara, aún a sus enemigos se los aclaró. Les dijo, no se casarán, ni se darán casamiento. No
existirá eso. Pero Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y cuando habla y dice a Moisés, le dice en la zarza, yo soy el padre de tu, del Dios, el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? Hermanos, está hablando de que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Pero ellos se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque no creían, no querían creer que Él era Dios. Hermano, nosotros muchas veces menospreciamos a las personas. Menospreciamos a la gente. Ay, es que si me lo viene a decir el pastor fulano, el pastor fulano está más perdido que él. Pobrecito. ¿Verdad que así son? Medimos. Y ya va a ver que al final, ¿a quién le dio Dios el poder, la autoridad? Eso nos va a alegrar. En el 23 de Juan 18, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pero quiero que vean por qué. Aquí en el 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Qué estaban haciendo? Empoderándose del Hijo, del poder, de la autoridad. ¿De quién? Del Hijo, del dueño de la viña. De Él se estaban empoderando, hermano. Lo estaban golpeando, lo estaban abofeteando. Qué tremendo, ¿verdad? Porque estaban siendo amenazados por Él. En la higuera, en la historia, en la parábola de la higuera, Dios se acerca y ve que no hay fruto. Y maldice a la higuera. Cuando Jesús maldice la higuera, hermano, quita la autoridad a todos estos hombres y se la da a otros. Se la da a otros. Por eso les expliqué. Dios no nos necesita. Dios te invita en su misericordia a servirle. Pero si tú no lo deseas hacer, tú no quieres comprometer, tú no lo quieres hacer, Él envía a otros servidores en lugar tuyo, en lugar mío. Así es. Así, sencillamente. Dice que miren, le digo, si yo le calla a esta gente cuando le gritaba, cállalo, cuando entró en la ciudad de Jerusalén, cállalo. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, si esto se callan, las piedras. ¡Wow! ¿Qué poder tiene Dios aún de levantar las piedras para servirle? ¿No nos estamos enfrentando a un Dios todopoderoso? Sí. Sí. Entonces Dios no necesita. Nosotros no necesitamos. Por eso acudamos pronto a su llamado. Porque no vaya a ser que otro venga en lugar de nosotros. ¿Amén? Vea esto. Miren lo que le dice. En el 34 de 18, Jesús respondió diciendo: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Este es Pilato. Pilato lo está confrontando. Muy rápido porque ya el tiempo lo está comiendo. Pilato lo confronta y le dice:
Dicen que tú eres el rey de los judíos, más adelante. Le dice, lo dices tú. De lo que oía, hermano, ¿qué oía Pilato? Pilato era un romano. Los sumos sacerdotes lo llevaron ante Roma, ante el gobierno de Roma, porque Roma tenía autoridad de matar a las personas que se iban en contra del gobierno romano. Entonces, como no lo podían agarrar a Jesús de la manera religiosa o de la manera bíblica, por decir, por la manera de la verdad, lo llevaron a la manera política. Por eso la política y las cosas de Dios no se mezclan, hermano. No se mezclan. Porque la política corrompe, adultera. Usted puede ir y vaya y vote por quien quiera, pero no se meta en política. Fue políticamente que acusaron a Jesús. Este dice que es el rey de los judíos. Entonces, los romanos, ¿qué iban a pensar? Este no va a quitar el gobierno. Este nos va a dar en la nuca si todo el mundo estaba diciendo, Osana, 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 sálvanos, salva. Este nos va a quitar el poder. Pero ¿quiénes fueron los que lo llevaron a esa idea, los romanos? Los sumos sacerdotes, los fariseos, los heteos, todos ellos, todos los religiosos, todos los que estaban involucrados en el poder. Todos los que tenían autoridad sobre el pueblo. Llega Jesús, hermano, al templo. ¿Qué pasó en el templo? ¿Por qué un Dios tan manso y humilde actuó de la manera en la que Jesucristo actuó en su templo, botando todo y diciendo al mundo, a los hombres, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones? Un Dios manso y humilde. ¿Por qué tiene que decir estas palabras? Porque en eso se había convertido la casa de Dios. Y Él es un Dios celoso. Hermano, la gente tenía que comprar en el templo, porque los animalitos que estaban en el templo eran los que Dios aprobaba. Y eso era por cuestiones económicas, engaños. Solo lo de aquí, usted no puede traer uno. No, aquí cómprelo. ¡Qué tremendo! Estoy diciéndole una cosa que, así, por decírsela, pero hay muchas cosas más, hermano. Desde el trasfondo de cómo ellos se comportaban. Y por eso él se sintió molesto, enojado, porque era lo suyo, hermano. Debemos de ser celosos con nuestra fe. Defienda su fe. ¿Por qué no defendemos nuestra fe? ¿Por qué, hermano? Es que no hemos creído en que Dios es Dios. ¿Por qué, hermanos, nosotros no hacemos y no luchamos como Dios quiere que luchemos? Hermano, usted me dice, mi hermana, pero fíjese que viera que a mí me cuesta el carácter. Viera que solo Dios sabe que yo trato. Yo creo que no trato, ¿no? Perdón. Porque Dios tiene poder. Dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, si yo creo, tengo que ir a Él. El problema es que nosotros no queremos morir, hermano, a nuestro yo. Es que yo soy así. Y Dios quiere que nosotros cambiemos.
Y eso era lo que Dios había tocado en el corazón de estos hombres religiosos. Su yo, su ego, su altivez. Es que yo creo que deben de hacerse así las cosas. Hermano, debemos de ir y preguntarle a Dios cómo debemos hacer las cosas para Él, cómo le gustan. No es nuestra opinión, hermano, es la opinión del Todopoderoso. Porque esto es de Él, no de nosotros. Venía por ahí, había una cosa en el piso y la música que tumba la casa. ¿Qué es esto? Cerveza, malas palabras. ¿Es así? ¿Es así, hermanos? Y yo sé que mucha gente me quisiera matar, apedrearme por lo que predico. Pero hermano, mismo Jesús les dijo, los envío. Una vez le dio la carne, lo predicó en una iglesia aquí cerquita. Y habló de los envíos en medio de lobos, escorpiones. Hermano, predicar la verdad le costó la vida a Jesucristo. Y la verdad, hermanos, a nosotros nos hizo libres. ¿Por qué no hay que adorar a Dios? Porque nos dijo la verdad. Tenemos que adorarlo porque Él nos abrió los ojos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dijo, están de esta condición, arrepiéntanse, todos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero ellos, su poder era más importante. Por eso le dije, el principio de todos los males es que nosotros queremos la admiración que le corresponde a Dios. Me da tristeza, hermano, que no podamos defender nuestra fe. Miren lo que pasó. Volvamos a Mateo 21. Del 42. Mira lo que va a hacer Jesucristo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que aquel reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. En ese momento les estaba quitando el poder, hermano, a todos ellos, a todos esos religiosos. ¿Ustedes no han escuchado la Escritura? ¿No han leído? ¡Claro! Ellos leían la Escritura, ellos sabían que eso existía. Pero ¿qué pasó? El amor a su poder no los permitió reconocer su pecado. Ellos tenían en su corazón, hermano, maquinaban cómo lo iban a matar. Por eso lo cercaban, no iban a oír su palabra, sino cómo lo iban a matar, hacerlo caer contra el pueblo. No lo lograron. ¿Qué hicieron? Desecharon. Hermano, no deseche la palabra de Dios. No se la dé. Aquí te están hablando. Agarre por el nuestro. Y si hay que arrepentirnos, hermano, pidámosle perdón a Dios. Abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. No le diga al otro, hagamos lo nuestro. No se ciegue, porque es fácil cegarse. Bien fácil.
Mire lo que dice. Y el que cayere sobre esta piedra, mire qué interesante, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Está hablando que si usted, digamos esto, esta es la piedra del ángulo, ¿verdad? Es una punta, una como lanza. Yo estoy sobre la piedra, ella me ayuda, me sostiene, no me hace que me vaya al infierno, toda esa cosa. Pero si ella cae sobre mí, ¿qué pasa? Me destroza. Eso les iba a pasar a ellos por haber deshecho al Hijo de Dios. ¿Están viendo las implicaciones de no tomar en serio la palabra de Dios? Que se lo decía el domingo. Que esto no es de jugar a iglesia. ¿Están entendiéndome ahora? ¿Qué implica caer bajo de esta piedra? Te va a destrozar. Eres la autoridad. Pero si tú vienes con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a que yo te sostenga, a que yo te guíe, a que yo te moldee, a que yo te haga un llamado si estás haciendo mal. ¿Sabe lo que hace un pastor, hermano? Cuando su ovejita se quiere ir de lado. Cuando hay una ovejita necia, ¿sabe qué hace? Le fractura su pie. Le venda su pie y se la pone en esta parte de aquí, su lomo, acá. Y hasta que está curadita, la deja. Eso es lo que hace con nosotros el Señor. Nos quebranta. Qué grosero es el Señor. No. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Porque si no, esa piedra va a caer sobre nosotros. Y va a ser un destrozo. Hermano, les estaba quitando el poder y la autoridad. Vayamos a Lucas, capítulo 9 y 10. ¿A quién se lo dio? Le dije, estos rechazaron haber llevado frutos que le agradasen a Dios, buenos, y les da la autoridad a otros. Alégrese por esta noticia. Dice en el 9 de Lucas, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió ¿a qué? A predicar el reino de ¿quién? De Dios, y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no temáis nada, no llevéis nada, no toméis nada, para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibiesen, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Este es el evangelio que se ha perdido hoy en día. Esta es la manera de evangelizar que se ha perdido hoy en día. Dios nos mandó, Dios nos dio poder para ir. Qué dicha sería que la iglesia viera esto como una gran responsabilidad. Y el día domingo, hermanos, vamos a ir a evangelizar. Esa es la manera de traer gente a la iglesia. Vamos a evangelizar. Vamos a traer nuevas personas para discipularlas. Vamos a enseñarles las buenas nuevas. Vamos a orar por ellos. Y vamos a traer más personas. Ese tipo de evangelio se ha perdido. No existe ya. Qué lindo sería que todos los servidores del día domingo saliéramos por todas partes, hermano, a invitar. Y que se nos unieran los hermanos que vinieran a la iglesia. Les quitó el poder a los judíos, hermano, porque desecharon a Cristo.
porque lo llevaron a la muerte. Cristo iba a venir a morir por nosotros, hermano. Pero lo llevaron de la manera más sucia a la muerte. Y eso, dice la palabra, el culpable no quedará sin castigo. El que no se arrepiente, hermano, el que no escucha la palabra de Dios, trajo consecuencias garrafales el hecho de que hubiesen matado al Señor Jesús de la manera que lo hicieron. 50 años más tarde de la muerte de Jesús y de su ascensión, destruyeron todo Jerusalén y su templo. Y las personas que mataron a Jesús, a Israel, la historia es fenomenal, es apreciada. Todo, la historia de esa generación desapareció. Todo. No hay registros de esa generación para nada. Después de esos 12, miren cómo se multiplican. Vayamos al 10 de Lucas. Miren cómo se multiplican. Misión de los 70. ¿Verdad? Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, esta es la manera de que debemos de pedirle al Señor por los obreros, rogándole. ¿A quién? Al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Estamos orando? Yo sí. Estoy orando. Estoy orando por esto. Él está comprometido de que si uno no quiere, Él puede tocar el corazón de 70, de 80 y de 1000. Él tiene la autoridad, hermano. Ahora, ¿quiere ser parte de esos 70, 80, 100,000? Esa es una decisión de la vida. Dios no lo desecha. Nosotros somos los que desechamos al Señor. ¿Se paga caro? ¿Pagaron caro esas gentes? Sí. Su poder era lo máximo que ellos tenían, hermano. Era su amor. Pero amaron más las tinieblas que la luz. La luz estuvo con ellos y tuvo misericordia, les hablaba la verdad, lo confrontaba, iba a sus casas y les decía la verdad, pero ellos no quisieron la verdad, la rechazaron. Hermano, cuando usted venga a la iglesia y rechace la verdad, examínese, examinémonos si somos labradores buenos o labradores malos. No rechace la palabra de Dios si se la viene a decir cualquier persona. No la rechace, porque cuando usted conoce de Dios, usted sabe que es la verdad. Pero cuando usted no conoce de Dios, todo le da molestia, le irrita y no le gusta. No le gusta. ¿Qué llevó a Jesús a la muerte? ¿Quién lo llevó a la muerte? El amor de los hombres al poder que no les correspondía. No eran dueños ellos de la viña, era nuestro Señor Jesucristo. Se empoderaron de algo que no les pertenecía. Todo le pertenece a Dios. Aún nuestras vidas, hermanos. Hay cosas que el Señor nos va a llamar la atención. Nos va a decir, quiero que hagas esto. Vaya y hágalo humildemente. Y quizás la hermana Carmen, su servidora, otras predicadoras digan eso. Miren, hermano, escuchen el llamado de Dios.
Porque cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, vienen consecuencias fatales a nuestra vida. Fatales. Dios trae a la luz todas las cosas buenas y malas. ¿Queremos retirarnos avergonzados delante del Señor? No lo hagamos. Aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo no nos hable, no nos quiera, amémoslos de corazón, oremos por ellos, pero sigamos predicando la verdad de Dios a aquellos que lo necesitan. Seamos una iglesia. Ese es mi sueño y creo que no es mi sueño, es el sueño que le quiero cumplir a Dios. Siempre he querido agradar a Dios, donde hayan adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No por conveniencia, no porque si quiero, necesito un milagro, no, sino porque ame a este Dios que aunque él era inocente, dejó y permitió que esta injusticia cayera sobre su vida porque tenía que hacerlo. Hermano, cuán injustos somos con Dios nosotros. Cuán injustos somos nosotros con Dios. Que no nos permitimos tener ningún sacrificio para comer. No nos permitimos, hermano. Tenemos que orar, nos quedamos dormidos. Escuchamos la palabra. Qué difícil. ¿Qué razón? Y él murió por usted y por mí. Recuérdenlo, no está en una cruz, está allá arriba, esperándonos a lo que hemos creído en el Señor. Así que por eso la honra y la gloria sean para él. ¿Qué llevó a Jesucristo a la muerte? El poder, las tinieblas, aquello que no honraba a Dios. Honremos a Dios y creo. El Señor nos bendiga, hermano. Señor, gracias te damos por tu infinito amor. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Señor, tú nos comisionaste y nos has dicho, Padre, que tenemos el poder y la autoridad. Ayúdanos a recordar que esa autoridad viene de Cristo, que no somos nosotros. Esa autoridad que pertenece a Cristo. Que si predicamos es porque tú nos permites y hay que hacerlo con honra y gloria para ti. Que si venimos a la iglesia, Señor, y hemos sido salvos, que recordemos que te costó tu vida, que no fue una simple sacrificio. No porque tú eras Dios, no te dolió. Señor, quítanos esa manera equivocada e errónea de pensar. Tú nos enseñaste cuánto, Señor, cuánto se tuvo que pagar. Un precio incalculable fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó todos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser labradores buenos, a dar frutos que te honren a ti. No que honren a los hombres, sino que te honren a ti por sobre todas las cosas. Y estamos conscientes, Señor, que muchas personas nos van a odiar, nos van a desechar, nos van a decir religiosos, nos van a menospreciar, a minimizar, pero Señor, tú pagaste un precio mayor que lo que nosotros podemos pagar. Y eso no tiene, Señor, palabras como agradecer. Un día terminaremos, Señor, esta vida. Y lo mejor es encontrarnos contigo, no avergonzarnos. Señor, que esta iglesia pueda levantarse, que envíes obreros
tuyas. Señor, que entiendan esta palabra, cuánto compromiso tenemos cada uno de nosotros contigo, Señor. Que no juguemos a iglesia, sino que seamos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque pronto, Señor, en algún momento vamos a cosechar. Aquí o en el cielo, pero vamos a cosechar, Señor. Porque tú eres un Señor que da el pago justo y adecuado. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a entender tu palabra, a cambiar ese deseo de escuchar palabra tuya, de solo, Señor Jesús, ver nuestras propias necesidades y no ver en qué podemos servirte. Señor, ayuda a esta iglesia, ayuda a los jóvenes, Señor, ayúdalos a encontrar la verdad en medio de tanta tiniebla. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder ser firmes y a poder sostener esa humildad, Señor, y poder ayudarles a que te busquen, a que puedan, Señor Jesús, en su juventud, darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Llévanos con bien y con paz en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte